paradigma orientado a objetos tiene cierta estructura y cierta base que nosotros debemos buscar constantemente respetar. Y de esta forma vamos a cumplir con todas las normas que este estándar nos coloca. Los pilares fundamentales que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar sobre los pilares fundamentales de la orientación a objeto. Son aquellos que en realidad nos entregan directrices que debemos mantener para poder respetar y ejecutar acciones dentro de un marco que no nos podemos salir. Por ende, este video del día de hoy es clave. Es muy importante porque vamos a mencionar aquellas características propias, llamadas pilares fundamentales, de la orientación a objeto, que dan fundamento de uso y construcción de los sistemas orientados a objetos, bajo el paradigma orientado a objetos. Por ende, debo respetarlos, debo cuidar cumplirlos y no me puedo pasar o romper ninguno de ellos. Entonces, vamos a ver los pilares fundamentales y a la vuelta comentamos algunas cosas y algunos detalles. Una de las ventajas de usar orientación a objeto o que nos provee la orientación a objeto es que el código lo podemos utilizar varias veces. Y cuando hablamos de utilizar varias veces, no es que podemos copiar y pegarlo, sino que, como vimos en videos anteriores, haciendo uso de la implementación de método, por ejemplo, podemos invocarlo varias veces. Y eso tiene un efecto que va a llevar a que los códigos sean más entendibles, más cortos, y varias características que vamos a comprender más adelante dentro de este módulo y los módulos que vienen. Entonces, dentro de ese aspecto encontramos lo que se denominan las posibilidades de la orientación a objeto. Nosotros ya habíamos sido testigos de utilizar constantemente y reutilizar constantemente elementos, por ejemplo el buffer reader o el string. Son ejemplos clarísimos de lo que estábamos hablando. Incluso podemos nosotros implementar nuestras propias clases e invocarlas consecutivamente. En base a eso, este video, es uno de los más importantes dentro del proceso formativo de este curso. Los pilares fundamentales. Los pilares fundamentales son 4, abstracción y encapsulamiento, herencia y polimorfismo, y se llaman pilares fundamentales porque son lo que sujetan todo lo que es la orientación a objeto. O sea, si usted, queriendo o no queriendo, por acción u omisión, pasa a llevar, rompe, quiebra un pilar fundamental, el resultado es desastroso. ¿Ok? Entonces, por ende hay que entender, hay que comprender y saber aplicar los pilares fundamentales. Por ejemplo, primero vamos a hablar sobre la abstracción. El cliente de una clase, por ejemplo, se preocupa acerca de la funcionalidad. Cuando hablamos de cliente, el que consume la clase. Puede ser otra clase, puede ser una aplicación principal, puede ser varias fuentes. Entonces, ¿de qué se preocupa? Acerca de la funcionalidad que una clase ofrece, pero no acerca de cómo se implementa esta funcionalidad. Y a esto se le conoce como abstracción. Aunque, ojo, los programadores pueden conocer los detalles de la implementación de una clase, pero no deben escribir código que dependa de estos detalles. Eso es importante. O sea, usted sabe cómo funciona ese método, pero no tiene que escribir el código pensando en las variables que trabaja ese método internamente. No, tiene que pensarlo como una caja negra de avión. La caja negra del avión no tengo acceso a yo saber cómo funciona por dentro y cómo almacena las cosas, pero sabemos que cumple una función: almacenar comunicaciones. Entonces, los métodos son igual, caja negra, sé que cumple una función, sé que yo le puedo entregar valores y me entrega resultados, eso se denomina abstracción. Y esto nos permite reemplazar una clase, por ejemplo, con otra versión sin afectar el sistema, poder ir actualizando las clases, respetando siempre la forma en que entran y salen los datos. O sea, puedo cambiar adentro cómo se hacen las cosas e ir mejorándolas en el tiempo. Entonces, también es importante mencionar, tal como dice la slide, de que el objeto debe ser capaz de desempeñar una función completamente independiente de este contexto. Eso es importantísimo, porque va a ser eso lo que finalmente va a ayudar y va a
darle respuesta a este tipo de, más que este tipo, al problema que vamos a estar resolviendo. ¿Qué más? En otras palabras, cualquier ámbito, un objeto expone las mismas propiedades y operaciones se comportan de la misma forma. O sea, no cambia el contexto, por ende eso también es relevante. Aquí vemos un ejemplo donde Goofy, en la película de Goofy es Goofy y en la de la Sirenita es Goofy. Lo vemos ahí, debajo del mar, sin casco, sin nada. Entonces, como dice, se hace énfasis en lo que hace más que en cómo lo hace. Y ahí vemos el ejemplo de Homero Simpson creando su auto, en lo cual abstractamente él dice cómo lo quiere, más allá de cómo se vaya a hacer. En el caso del encapsulamiento, el objeto es capaz de responder a peticiones sin exponer la forma en que estas son ejecutadas. Lo importante del encapsulamiento es que la invocación de una operación sobre un objeto gatilla un proceso cuyo efecto es logrado sin dar a conocer ni estructuras internas ni su algoritmo y sin traspasar a un tercero su estructura. Por ejemplo, un error sería de que si yo le digo que quiero saber las notas, me entregue el arreglo donde almacena la nota del objeto. El objeto no debe traspasar a tercero alguna acción, o sea, una propiedad. En el caso de la herencia, lo vamos a ver más adelante, tenemos un módulo completo donde hablamos de herencia, pero básicamente vamos a ver que las clases permiten entregarle a otras sus propiedades. O sea, por ejemplo, yo podría decir que una clase persona tiene nombre y apellido, o humano, nombre y apellido, y después puedo crear profesor, alumno, varias clases, y todas decir que heredan esos atributos de otra clase. Eso lo vamos a ver más adelante en un módulo completo. Y el polimorfismo nos permite, abro comillas, programar en forma general en vez de programar de forma específica. En especial, nos permite escribir programas que poseen objetos que compartan la misma superclase en la jerarquía de clases, como si todos fueran objetos de la superclase. Esto puede simplificar la programación. Por ejemplo, lo que podemos saber nosotros es que objetos de un mismo tipo, o sea, supertipo, pueden realizar una misma operación pero de forma distinta. O sea, podemos compartir elementos, cambiarlos, y eso me lo provee lo que es el polimorfismo. De esta forma, hemos visto los 4 pilares fundamentales donde vamos a ir aplicándolo cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces, en este video acabamos de ver aquellos elementos propios de los pilares fundamentales orientados a objetos. El primer aspecto que tenemos que mencionar es que estos pilares fundamentales no se pueden romper. Estos pilares, como dice la palabra, son fundamentales. Por ende, si nosotros pasamos a llevar los pilares fundamentales de la orientación a objeto, vamos a primero obtener malos resultados. Segundo, es muy probable que nuestra aplicación falle. Tercero, a nivel de empresa, esa aplicación no va a ser escalable y además podría tener problemas gravísimos de seguridad. Hoy día la seguridad dentro de la empresa que trabaja con datos, que se encarga de implementar sistemas de información, que trabaja con información o datos sensibles para el negocio, es clave. Por ende, no respetar pilares fundamentales del paradigma que estamos utilizando podría conllevar totalmente al fracaso de lo que habíamos planificado.